Bien, hermanos, como ya es costumbre, nosotros estamos haciendo reflexiones sobre el libro de Primera de Reyes, ¿no es cierto? En esta oportunidad nos toca el capítulo 13. Es un hermoso capítulo porque vamos a ir haciendo reflexiones, meditaciones en torno, y vamos a ir haciendo paralelos, comparativos en torno a la vida cristiana, pero también la vida de iglesia. Y hay aquí una enseñanza. Bueno, como siempre digo, hay muchas enseñanzas que podemos desprender de este texto, pero básicamente nos vamos a centrar en una al día de hoy. Y como es costumbre, vamos a ver un video introductorio para que usted contextualice todo lo que vamos a estar reflexionando en unos instantes más. No se despegue de aquí de la pantalla, porque ya volvemos. El primer libro de Reyes, capítulo 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: ¡Oh altar! ¡Altar! ¡Esto dice el Señor! En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: ¡Detengan a ese hombre! Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor, y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después, el rey dijo al hombre de Dios: Ven al palacio conmigo, come algo, y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. No comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: ¿Por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo. Entonces le dijo al hombre de Dios: Acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: Yo también soy profeta, como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo, así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano,
quien le gritó al hombre de Dios de Judá: Esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego, el profeta dijo a sus hijos: Ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡Ay, hermano mío! Después, el profeta dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado, y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. El primer libro de Reyes. Muy bien, hermano. Me pilló hablando. Como es costumbre en mí. ¿Ah? Siempre estoy hablando. Estoy transmitiendo a las 24/7. Bueno, hermanos, espero que hayan puesto atención a este video introductorio, porque es la lectura bíblica. En vez de que lo leamos nosotros, hacemos esta que es un poco más entretenido, está musicalizado, es bastante lúdico. Y hermanos, el capítulo 13 de Primera de Reyes, como de costumbre, vamos a hacer reflexiones, vamos a meditar, vamos a hacer algunos paralelos también entre la lectura bíblica, pero también con nuestra vida cristiana. Vamos a hacer la bajada, vamos a aplicar este texto a nuestras vidas, amén. Y este capítulo básicamente nos presenta tres personajes. El primero es un profeta, un hombre de Dios. El segundo es un pecador, Jeroboam. Y el tercero es un reformador. Amén. Si se dio cuenta en la historia, si no lo tiene tan claro, después usted puede pausar este video, puede irlo estudiando, puede leer la cita bíblica una vez más. Primera de Reyes, capítulo 13, del verso 1 al 34. Bien, hermanos, pero hoy quiero centrarme en las enseñanzas que nos deja el primer personaje, el profeta. Porque acá vamos a ir haciendo algunos comparativos entre la vida cristiana, su vida, mi vida, la vida de la iglesia con la congregación. Amén.
Entonces, mire, este profeta, a través de este profeta, Dios nos muestra que es relativamente fácil empezar bien en los caminos del Señor. Amigos, si tú estás recién ingresando a los caminos del Señor, si tú estás recién incorporándote a una iglesia, es relativamente fácil seguir los caminos del Señor, porque está este primer amor, está el fervor, está la pasión, está esta gran, es como algo nuevo, ¿cierto? Entonces es relativamente fácil poder hacer las cosas bien. Ahora, si por el otro lado vamos a ir haciendo este juego entre la vida personal, pero también la vida congregacional, la iglesia. Si por el otro lado tú estás recién comenzando una iglesia, como nosotros que estamos recién partiendo, plantando una congregación acá en Viña del Mar, también es relativamente fácil hacer las cosas bien y ser cristocéntrico y poner a Cristo en el centro, ¿cierto? Y estar ceñidos a los principios escriturales. Es relativamente fácil, no digo que sea, no me malentienda, no digo que sea votado, ¿no es cierto? Y que no haya ninguna dificultad. Muy por el contrario, hay dificultades, hay muchos tropiezos, hay obstáculos, pero en el amor del Señor, con el fervor y la pasión de los primeros comienzos, uno pasa por encima de todas esas cosas. Está la fuerza, está el vigor, está la vitalidad, ¿cierto? Sin embargo, también el profeta, este personaje que aparece acá en Primera de Reyes, nos muestra que así como es fácil comenzar bien, también es fácil perderlo todo, perderse en el camino. Hermanos, vamos a ir desarrollando esta idea central que acabo de presentar. Este profeta comenzó muy bien, ¿cierto? Fue obediente, Dios lo llamó. Permítame, voy a tomar un poquitito que se me... Gracias. Para mojar un poquitito aquí la garganta, que ha costado salir de los cuadros virales. Mire, este profeta comenzó muy bien, él fue llamado y fue obediente al llamado de Dios. Dios le dijo que saliera de Judá, del reino de Judá, y que fuera al reino de Israel. Recuerda que el reino ya estaba dividido. En Judá estaba Roboam y en Israel estaba Jeroboam. Entonces, pero mire esto, hermano. Dios le ordenó que fuera a ver al rey y que le llevara un mensaje. No era cosa fácil, ¿cierto? Imagínense, teníamos un reino dividido con dos reyes que no podían verse, que se odiaban, que estuvieron en tiempos de conflicto. Recuerda, en el capítulo anterior estuvimos viendo toda esta situación y ahora viene el Señor y le dice a este profeta: levántate y ve hacia Israel, y no tan solo anda a Israel, sino que además háblale al rey. No anda ahí y háblale al pueblo, ¿no es cierto? Y trata de convencerlo, como pasó con Jonás, ¿cierto? Dios lo mandó al pueblo de Nínive. No directamente con el rey, lo mandó al pueblo. O sea, él podía hablarle a cualquiera, tenía que hablarle a todos. Sin embargo, acá Dios le está diciendo a este profeta: levántate, lleva este mensaje al rey. ¡Wow! Sin embargo, este profeta fue obediente al Señor. Así como usted, ¿no es cierto? Dios lo llama, lo pasa de muerte a vida, lo saca de las tinieblas, lo pone en la luz. Y Dios le dice: mira, guarda mis mandamientos, congrégate, ama a tu esposa. Esposas, respeten a sus esposos. Hijos, honren a sus padres. Y al principio es relativamente fácil, ¿cierto? Porque el Señor me lo manda, así que la palabra del Señor, hay que obedecer la palabra del Señor. Jóvenes, no forniquen. Casados, no adulteren, no deseen la mujer de su prójimo. Y al principio es relativamente fácil porque estamos en el amor del Señor, estamos con la pasión, el fervor, el fuego que brota, ¿no es cierto?, por nuestro espíritu. Pero al pasar el tiempo, las fuerzas se van debilitando, vamos entrando en un letardo, ¿no es cierto?, espiritual, en un letardo de nuestras conciencias, y ya es casi todo lo mismo, es rutinario. Vamos el domingo a la iglesia, saludamos a los mismos hermanos, ni siquiera saludamos a unos nuevos, sino que saludamos a los mismos. A veces llegamos bajoneados y no saludamos a nadie, nos sentamos al final. Entonces pasa a ser
una rutina y ya no es lo mismo. Ojo, hermano, cuidado. Mire, vamos a buscar Primera de Reyes capítulo 13, verso 9. Dios le dio una ordenanza especial. ¿Estamos en la otra cámara? ¿Está apareciendo, parece aquí en pantalla? Ya, por ahí va a aparecer en pantalla el texto bíblico. Mire, Dios le dio, no tan solo le dijo, levántate, sal de Judá y anda a Israel y háblale al rey. Ya eso era dificilísimo. Pero este profeta, obediente a la voz del Señor, lo hizo. Pero aún así Dios le dijo otras cosas. Le dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Estoy en esta cámara? ¿Sí? Además, Dios le dijo, mira, no comas, no bebas. Anda, habla y vuelve. Es todo lo que le dijo. En el fondo, anda en ayunas. Lo mandó en ayuno. Mire, dice acá, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres. Amén. Vamos a cambiar de cámara, parece. Entonces, tenemos acá al profeta siendo obediente a la voz de Dios. Aquí el verso 9 se da en el contexto de que llega el profeta, estaba Jeroboam en Betel, en el altar, haciendo sacrificio a los ídolos, a los dioses paganos, y viene el profeta y le dice, altar, altar, y lo increpa. Y le dice que ese altar va a ser partido en dos y sus cenizas van a ser regadas por el suelo. Y le dice otras cosas más que ahí usted lo puede volver a repasar. Por razones de tiempo no voy a recordar toda la historia. Pero el rey se gira y busca entre la multitud y dice, deténganlo, y estira su mano, y imagino yo que estiró su dedo, ¿no es cierto?, apuntándolo, deténganlo. Y en ese instante su mano se queda tiesa, seca. Y viene un temblor y parte el altar en dos. Y las cenizas son regadas, y esto lo está viendo Jeroboam. Hermano, me encantaría poder ahondar en el segundo personaje, pero el profeta, el primer personaje, nos va a llevar todo este sermón. Quizás en otra oportunidad vamos a compartir de los otros dos personajes, pero esta es una persona que está observando, está viendo el poder de Dios, está sintiendo el poder de Dios en sí mismo. Dice ahí la palabra, el texto en el capítulo 13, que el rey Jeroboam le dice, le ruega a este profeta, le dice, ora a tu Dios para que mi mano sea restaurada. Y el profeta va, ora por él, y la mano de Jeroboam, del rey de Israel, es restaurada. Es una persona que vivió el poder de Dios, que Dios hizo un milagro en su vida. Y en ese contexto es que el rey le dice, ven a mi casa, ven al castillo, ven al palacio, siéntate a comer con nosotros, bebe, descansa. Y es ahí en el verso 9 donde el profeta le dice, el Señor me ha dicho, no comas, no bebas, y no vuelvas por el mismo camino. Fue obediente, fue tentado por el diablo, fue tentado por el rey, y sin embargo él no claudicó, fue obediente a la palabra del Señor. Estaba lleno de la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes se sienten así? ¿Cuántos de ustedes recuerdan haberse sentido así? Hermanos, conozco muchas personas que Dios los usó grandemente hace algún tiempo atrás. Y eran fervorosos en el espíritu y salían, evangelizaban y hacían eventos y compartían la palabra del Señor en el trabajo, en sus barrios, donde quiera que estuvieran, con sus familias. Fervorosos en el Señor. Sin embargo, hoy día vemos a las mismas personas con sus brazos abajo, cabizbajos, aletardados, adormecidos. Hermano, ¿por qué pasa esto? ¿Acaso no está el Espíritu de Dios en ellos?
¿Acaso Dios los dejó? En ninguna forma. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Yo sé que quizá usted se lo está preguntando. Quédese, no se vaya. En el transcurso del sermón va a tener la respuesta del Señor. Entonces tenemos un hombre de Dios que está lleno de la presencia del Señor, está lleno de la pasión y es llamado y enviado. Dios pone un mensaje claro y él, por cierto, tiene una dirección clara, un norte claro. Él sabe a dónde va. Se mueve en esa dirección. Hermanos, acá podemos ver un paralelo con la iglesia y con nuestras vidas cristianas. Hermanos, cuando entramos a los caminos del Señor, cuando Dios tiene esa fracción de segundo en nuestras vidas, donde parte nuestra vida en un antes y un después, donde nuestros ojos son abiertos y podemos ver la realidad de Dios. Quizás tú nunca hiciste esta famosa oración del pecador, que no es necesario hacerla. Muchos dicen que para ser salvo hay que hacer esta oración de 3 pasos, ¿cierto? Y orar al Señor y decirle que nos inscriba en el libro de la vida, como si acaso Dios no fuera una casualidad que llegamos a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, tu nombre y el mío ya estaba inscrito antes de que la tierra existiera, ya estaba inscrito en el libro de la vida. Así que no necesitas hacer esa oración del pecador, pero sí hay un segundo donde Dios abre tus ojos y te saca de esa muerte, de la pudredumbre, del pecado, te saca de allí y te pasa a vida y limpia tu vida. Y tus ojos son abiertos y tú puedes ver tu condición y tú dices, wow, estoy mal, tengo que hacer un cambio. Y lo único que puedes ver con tus ojos nuevos abiertos es a Cristo, enfrente tuyo, atrás tuyo, al lado tuyo, arriba tuyo, abajo tuyo. Lo único que ves es a Cristo. Estás envuelto en Cristo, porque ahora estamos en Cristo, no Cristo en nosotros. Estamos en Cristo, nosotros somos insertados en la vid. Amén. Entonces, y en ese momento nos llenamos de pasión, nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo. Y queremos salir a predicar y compartir, ¿no es cierto? Así como hay muchas citas que pudiéramos compartir, hermano, hay tanto material. Pero solamente son reflexiones, breves reflexiones. Entonces, como el ciego, ¿no es cierto? Dios le da la vista y el ciego no podía contenerse, no podía gobernarse. Y le vino una verborrea y él iba por todos lados diciendo, el Nazareno, él me sanó, él me dio la vista, yo nací ciego de nacimiento, mis padres me repudiaron, me echaron y vivía en la calle, mas vino este hombre de Dios, vino Dios mismo, me dio la vista y antes era ciego y ahora veo. Y estaba lleno de la pasión y lleno del Espíritu y compartí y no podía contenerse, no podía gobernarse a sí mismo. Así nos sentíamos muchos, así te sentías quizás tú. Y así quizás muchas iglesias, vamos a hacer el paralelo ahora con la iglesia, así quizás muchas iglesias partieron haciendo evangelismo todos los días y sus miembros, los miembros nuevos, compartiendo la palabra del Señor y se juntaban y oraban, así como en el aposento alto, ¿no es cierto? Una vez que Cristo ascienda a los cielos y los envía, ¿no es cierto?, a ser discípulos a todas las naciones. Ellos se reunieron y compartían todo y traían sus riquezas y compartían los alimentos y compartían la vida y compartían habitación y compartían todo y buscaban al Señor y estudiaban la palabra, lo alababan, lo exaltaban y tenían una comunión diaria con los hermanos. Y quizás al principio tú eras así. Y quizás hoy tú estás diciendo, la iglesia me robó este tiempo. Yo debía haber estado con mi familia, yo debía haber estado acá, yo debía haber hecho esto, en vez de estar ahí. Amigo, déjame decirte que tú debías estar ahí, pero si eras casado, eras padre de familia, tus hijos y tu mujer debieron estar contigo ahí, en la presencia del Señor. No solo tú. Tu error fue no haber traído a los tuyos a Cristo.
sino que haberlos dejado aparte y solamente llenarte tú. Ese fue tu error, no haber estado en la presencia del Señor. La palabra dice que son mejores, es mejor un año que 1000 fuera de Él. Es mejor estar en la presencia del Señor que fuera de la presencia del Señor. ¿Entiendes? Entonces, hay iglesias que parten fervorosas en el Espíritu y tienen una reunión hoy, tienen una reunión mañana y a poco andar comienzan a decaer y no, pero es que, bueno, mucho activismo, es que no, los hermanos tienen que descansar, es que esto, es que lo otro. Y prefieren pasar su tiempo y sus horas en el mundo, llenándose de basura, escuchando basura, viendo basura, que en los negocios de su Padre. Nuestro Señor Jesús, ¿dónde estaba Él? Dice la palabra que a los 12 años se perdió de sus padres, ¿no es cierto? Y lo encontraron en las sinagogas, compartiendo de la palabra. Y Él les dice, bueno, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, en los negocios de tu Padre te es necesario estar. Pero no vengas solo, trae a tu esposa, trae a tu esposo, trae a tus hijos, trae a tu madre, trae a tu padre, trae a tus hermanos, trae a tus amigos. No vayas solo. Trae a los tuyos, a los que quieres, a los que amas. Tráelos a la iglesia, que vivan y que gusten también de la presencia del Señor. Amén. Muchos comenzamos muy bien en los caminos del Señor, muchas iglesias comenzaron de forma correcta. Pero miren esto, hermanos, muchos comienzan con fuerza, oran bastante, hablan del Señor casi todo el día, son obedientes a los principios escriturales. El diablo viene a tentarlos y muchos de ellos tienen victorias, peleas tremendas, luchas tremendas, guerras tremendas. Pero al final del día tienen victoria y levantan sus brazos y dicen, el Señor peleó por mí, el Señor me dio la batalla, el Señor me dio la victoria. Hermanos, qué gozo y qué satisfacción hay cuando pasan estas cosas, ¿cierto? Todo esto es relativamente fácil, ya que el amor de Dios está fresco. Tenemos el impulso del primer amor. Hermanos, acá hay una advertencia. Hay algo que debemos aprender. Hermanos, pongamos ojo, mucho cuidado. Cuando estas cosas están pasando en nuestras vidas y sentimos la pasión del Señor, y sentimos el fuego del Espíritu y estamos avanzando y estamos teniendo victoria y estamos teniendo pruebas y tribulaciones y estamos avasallando con todo esto, con el poder del Señor, ¿no es cierto? Y Dios nos da la victoria, Dios nos cuida, nos guarda y nos hace crecer, nos hace madurar mediante la prueba. Cuando estas cosas están pasando en nuestras vidas, cuando estas cosas pasan en nuestras iglesias, ojo, cuidado. Mire, vamos a leer, hay tanto que compartir acá, hermano, me gustaría pasarme todo un día compartiendo, pero no se puede. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 21 y 22. Dice el Señor, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, el profeta, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, ni en ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto es como poético, ¿no es cierto? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En el fondo le está diciendo, no vas a volver a Judá. Recordemos que él era extranjero, estaba en Israel. Y sus padres seguramente estaban en Judá porque él era de Judá. Por lo tanto, cuando le dice,
no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Es poético. En el fondo le está diciendo, vas a morir. Por cuanto no obedeciste, vas a morir. Mire lo que dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Pecas, mueres. Desobedeció el profeta y su castigo fue la muerte. Hermanos, el profeta había recibido una palabra del Señor. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque este preciso momento donde todo está saliendo bien, donde sentimos el respaldo de Dios, ¿no es cierto? Nos sentimos prácticamente en los brazos de Dios y Él nos cuida y vemos como Dios y su mano nos protege y nos da la victoria y nos hace crecer y nuestros ojos espirituales están ahí, parecen unas lámparas, ¿no es cierto?, observando todo lo que hace el Señor a nuestro alrededor. Cuando ese momento pasa, cuando tú te encuentras en un momento así como iglesia, como hijo del Señor, como líder, como pastor, pon ojo. Porque mira lo que pasó aquí en el contexto del capítulo 13, a la altura del verso 20, 19. Lo que había pasado era que salió otro profeta, no de Judá, sino que un profeta de Israel. Y salió al camino y mira lo que le dice es, yo también soy profeta. Ah, qué maravilloso le tiene que haber dicho el profeta de Judá. Mira, el Señor me dijo que vinieras, que comieras y bebieras. Entonces el profeta de Judá dice, ¡ah, estupendo! Porque, pucha, el viaje desde allá de Judá era largo y no he bebido, no he comido, no he descansado, estoy sucio. Entonces, y vamos. Y fue a su casa, se sentó, comió y bebió. Desobedeció a la palabra del Señor. Hermanos, aquí vamos a hacer un comparativo con la vida del cristiano y la vida de la iglesia. ¿Sabes qué? Acá hay una aplicación para nuestra vida. Convenientemente, el profeta de Judá, por la necesidad, por el deseo de su corazón, torció la palabra del Señor, la manipuló y dijo, bueno, yo sé que el Señor me dijo que no comiera ni bebiera, pero este que está frente mío también es un profeta, también escuchó la voz de Dios, y Dios a él le dijo que podía hacer esto y esto otro. Entonces la voluntad de Dios tiene que haber cambiado. Hermanos, acá tenemos un peligro, una luz roja, danger. Mira, sabes que la palabra de Dios te dice, no dejes de congregarte como tienen por costumbre los gentiles. Más convenientemente, tú dices, bueno, pero es que hace tanto frío, los cultos son online ahora, así que, ay, me quedo en la casita mejor, abrigadito, calientito. Ah, es que hay que lavar mucha ropa porque como llovieron tantos días, entonces se acumuló la ropa, así que no, voy a ocupar este tiempo mejor para hacer las cosas de la casa, ordenar, y total los cultos son online, así que ay, lo escucho por internet. Después cuando tenga tiempo veo la reunión. Hermano, no es malo en sí mismo, pero entiende lo que te estoy diciendo, no tuerzas la palabra del Señor a causa de la dureza de tu corazón. El profeta se dejó guiar por su corazón. Y acá podríamos leer tantas citas, pero rápidamente te voy a solo mencionar que la palabra de Dios dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre. Por lo tanto, no es una guía fiable para ti. No puedes fiarte de tu corazón, porque en tu corazón hay pasiones desordenadas. Tu corazón es destemplado, es perverso y es engañoso. No puedes guiarte. Hermano, yo siento del Señor. Hermano, ¿sabes qué?
tengo un sentimiento tan lindo por ti. Hermana, tengo un sentimiento tan lindo por ti. Yo sé que el Señor te va a usar. Hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Dejemos de hablar con el corazón y hablemos con la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor, no es tu corazón, no es lo que tú creas o lo que sientas. Es la Biblia, la autoridad. Por favor, volvamos a los principios escriturales. Hermanos, cuidado. En general, a todos los cristianos, pero en especial a los líderes y pastores. Miren esto, hermanos míos, consiervos. Debemos estar siempre atentos y guardar los principios escriturales. Pues la palabra del Señor es la única fuente confiable para poder caminar sobre la roca, sobre suelo seguro. Amén. Hermanos, muchos han prestado oídos y han mezclado el mundo con la palabra de Dios. Mire, y a pesar de que en un principio partieron bien, caminando en el Señor, prestaron oídos a otros que no fueron la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Va a aparecer aquí en su pantalla en unos segunditos. Es muy cortito, dice: así que el que piensa estar firme, mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice: el que piensa, no el que sabe. No hay ninguna seguridad. El que piensa, el que tiene esta percepción de sí mismo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si tu iglesia es una iglesia que confiesa la palabra del Señor, que se ciñe, cambiamos de cámara, ¿cierto? Estaba fuera de cámara, ahora volví. Hermanos, si tu iglesia, ahora sí, cambiamos. Hermanos, si tu iglesia es una iglesia que se ciña a los principios escriturales, si tu iglesia es una iglesia que confiesa a Cristo como su centro, que Jesús es el centro, y que exalta al único y verdadero Dios, mira que no caiga. Mira que no tropiece, mira que no desvíe el camino. Mira que no tuerzan la palabra del Señor. Hermano, hermana, joven, adulto mayor, si tú eres de estas personas que se ha mantenido firme en los principios escriturales, mira que no caigas. No prestes oído a engañadores, a tendencias de corrientes de pensamiento de hombre. Hermanos, debemos estar siempre atentos y no apartarnos de los principios de Dios. Mire, por esta razón el apóstol Pablo exhorta también a los corintios, pero en su segunda carta. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Acá hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir. Va a aparecer acá en su pantalla también. ¿Ya está? Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire, primero en su primera carta le dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y en su segunda carta le dice: examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En su primera carta ya les prende una luz amarilla, le dice: por favor, ¿cambiamos de cámara? En su primera carta les dice: mira, no tengan más alto concepto del que deben tener. Ojo, si piensas que estás firme, que estás en lo correcto, observa que no caigas, cuídate de caer. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay mucho que pudiéramos compartir acá. La palabra de Dios tiene mucho para decirnos con respecto a esto. Y en su segunda carta vuelve a profundizar el concepto y le dice: hermano, examínate, pruébate, escudriñate a ver si estás en los caminos de Dios. Y si no te das cuenta,
es porque eres un reprobado. Y por eso le dice al final del texto, le dice, a menos que estéis reprobados. Si tú no te das cuenta que estás pecando, que estás apartado de los principios escriturales, es porque estás reprobado. Es porque has sido condenado. Asimismo la iglesia, si la iglesia se aparta de los principios escriturales, mira hermano, la palabra de Dios dice que ningún mentiroso tendrá entrada del reino de los cielos. Y si desde los púlpitos están predicando mentira, esa iglesia se apartó de los principios escriturales. Y si no se dan cuenta, es porque han sido reprobados. Y tal iglesia ha sido cortada de la vid. Hermano, hay domingo tras domingo, día tras día, veo publicaciones en las redes sociales donde hay un ofertazo, es como el Cyber Monday. Domingo de milagros, jueves de poder. ¿Conoce iglesias así? Que hacen ofertas para que vengan a buscar la satisfacción humana, a saciar la sed del alma humana, los deseos pecaminosos. Hermanos, tales iglesias han sido cortadas, han sido medidas y pesadas por nuestro Dios y han sido cortadas porque se han apartado de los principios escriturales, porque desde sus púlpitos predican y enseñan para que tú seas el mejor. Y el domingo pasado estuvimos compartiendo con respecto a esto, cómo la iglesia y nuestros púlpitos y la doctrina se ha ido leudando. Carl Royal decía, vamos a recordarle un pequeño paréntesis, sobre el crecimiento espiritual. Y hay iglesias que te motivan a que tú tengas un crecimiento personal. Eso es psicología barata de Carl Rogers. Crecimiento personal. Crece. Llegaste siendo un junior, llegaste siendo un conserje, alguien que barre las calles. Entonces Dios quiere, ya no seas cola, seas cabeza. Tienes que ser el jefe, tienes que ser el dueño de la empresa que barre las calles. Y para eso ven a los domingos de poder. Y a los viernes de milagros. Y a los jueves de sanidad. ¿Y qué pasa si Dios no quiere sanar? Dios es tu junior, es tu Perkin. Escucha, pastor. Dios es el muchacho de tus mandados. Que tú pides, chequea los dedos y Él tiene que hacer. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y Él sabe por qué hace lo que hace y por qué manda lo que manda. El apóstol Pablo tenía también enfermedades. Estudie, lea, escudriñe la palabra del Señor. Cuando él habla de que el aguijón, ese aguijón era su carne, no eran sus deseos pecaminosos. Eran enfermedades que él tenía, que él acarreaba y Dios no lo sanó. ¿Qué? ¿Le faltó fe al apóstol Pablo? Ojo, ojo con lo que estamos haciendo. Si usted participa de una iglesia así, huya, arranque, corra de estas iglesias que desde el púlpito se les predica antropocentrismo. No viva en esclavitud, viva en libertad. Lo que haga, mensajes rebuscados, mañosos, manipulados. Los principios escriturales son claros y precisos. Somos esclavos de Cristo. Punto. Cristo es nuestro Señor. Punto. Se acabó. Él es el Señor. Él manda, nosotros obedecemos. No nosotros mandamos, Él obedece. Lo dije que, hay un humorista que dice, lo dije que, a riesgo de demanda. Hermanos, esto no debe ser así, de verdad. Debemos tener un cambio, debemos volver a los principios escriturales. Hay muchos que se han apartado. Mire lo que pasó con el profeta, se apartó
de los caminos del Señor, se apartó de la palabra del Señor, se apartó de la guianza de nuestro Señor, y mire lo que le pasó. Dios lo castigó y murió. ¿Ah? Es terrible. Hermano, no te apartes de los caminos del Señor. Mire, quiero que hagamos, perfilemos, vamos a perfilar este profeta. Este profeta pudo ser uno de los grandes personajes bíblicos. Porque fíjese usted, mire, esto es tremendo. Pero tenemos un hombre del Señor, que Dios lo llama. Es obediente, primero. Lo manda a hablar con el rey, con la máxima autoridad de las 11 naciones, de las 11 tribus restantes, porque se acuerda que el reino se dividió entre las 11 tribus, que pasó a ser Israel, con el rey Jeroboam, y una sola tribu, descendiente de David, Judá, con Roboam a la cabeza. Entonces, y Dios viene y agarra a este hombre y lo pone en cosas grandes al tiro. Lo mandó a pelear con dinosaurios, con tiburones. Del anonimato lo saca, ¡fua!, y lo levanta y lo coloca sobre un pedestal para que todo el mundo lo vea. Porque él no fue a darle una palabra del Señor a un sacerdote o a un soldado. Él fue directo a la cabeza. Entonces salió y ¡fua!, un destello, una luminosidad que ¡fua!, una cosa tremenda. Entonces imagínese, hermano, este hombre pudo haber hecho grandes cosas si hubiese seguido en los caminos del Señor, si hubiese seguido siendo obediente a los principios escriturales. Hermano, hagamos el parangón. Permiso, se me seca la garganta. Sí, me queda. No es agüita, es matecito. Entonces, estamos hablando de una persona, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que tuvo un gran respaldo de parte de nuestro Señor. Imagínese, Dios le dijo, anda a hablar con la cabeza, con el rey. Quiero que vayas a hablar con el tiburón, no con los pejerreyes. Y con el tiburón más grande todavía. ¿Ah? Entonces, y él va, es obediente, llega, le dice la palabra de Dios. Dios lo respalda y cumple inmediatamente. Viene ese temblor, parte el altar, las cenizas son regadas, el poder de Dios se ve inmediatamente. Imagínese. Entonces tenemos esta situación. Luego la mano del rey es secada, Dios lo usa por segunda vez y la mano del rey vuelve a ser restaurada. Segundo milagro. Entonces primero es obediente, es un hombre que Dios le da una profecía, esta se cumple, luego Dios lo usa para hacer un prodigio, un milagro. Estamos hablando de una persona power que llegó golpeando fuerte, ¡pah!, quedó la escoba. ¿Ah? Sin embargo, vamos a hacer el paralelo ahora. Quizás tú en algún tiempo atrás fuiste un músico, fuiste un ministro de alabanza, fuiste un director de alabanza, fuiste un pastor, fuiste un líder de jóvenes que entró golpeando fuerte y Dios te usó y te respaldó y te mandó y hiciste grandes cosas en el nombre del Señor por su misericordia, pero te apartaste, dejaste los principios escriturales. Hermano, si este es tu caso, Dios te está llamando. Te está diciendo, vuelve a mis principios. Te está dando una nueva oportunidad. Vuelve a mis principios. Que no se aparte mi ley de tu boca, ni de noche ni de día. Hermano, hay tanto que pudiéramos leer en la Biblia, hay tanto que pudiéramos compartir. Era un hombre valiente. Se presentó delante del rey. Era un hombre de carácter. Estamos perfilando a este personaje, este profeta. Era un hombre power, un hombre poderoso, valiente, arrojado.
tenía los niveles de testosterona por ahí arriba, ¿no es cierto? Era como un rugbyista. De estos que se tiran en paracaídas y no lo piensa y ¡guau! Me tiro en paracaídas. 3000 metros de altura. Y el paracaídas no sé, pero yo me tiré igual. ¿Ah? Era un hombre arrojado. Todo se cumplió, Dios lo respaldó. La mano del rey se secó, el altar se partió en dos. Luego oró por el rey y la mano del rey fue restaurada por Dios. Dios lo usó para grandes cosas. Quizás tú fuiste así. Quizás Dios te usó para grandes cosas. O quizás Dios te está usando en este minuto para grandes cosas, para impactar la vida. Quizás eres un instrumento en las manos de Dios para impactar la vida de muchos. Por eso leíamos, mire el que está firme, que no caiga. Amigos, Dios les dijo al profeta, a este personaje que estamos perfilando, Dios le dijo, anda, habla y te regresas. Le dijo todo lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo. Pero se presentó el diablo en su camino. Se presentó la tentación, la dificultad, se presentó su carnalidad. Convenientemente, este profeta de Judá, este personaje que estamos analizando, toma una decisión y dice, bueno, esto que se me está presentando, sé que no es la voluntad de Dios. Porque mira, si somos sinceros, Dios le había dicho claramente lo que debía hacer. Y Dios no le dijo que hiciera otra cosa. Pero delante de él está otra persona diciéndole que también es profeta de Dios. Y le está diciendo, mira, el Señor a mí me dijo otra cosa. Así que ven, confía. Yo también soy profeta del mismo Dios. Sin embargo, el profeta de Judá en su fuero interno sabía, Dios no me ha dicho que haga esto, me dijo todo lo contrario, sé que esto está mal, pero convenientemente, para sus intereses, tomó una decisión. Y fue, comió, sació su carnalidad. Hermano, quizás tú tienes un ministerio y convenientemente puedes tomar algunas decisiones basándote en la necesidad de la iglesia, basándote en la necesidad tuya como ministro, como líder de opinión. Quizás el diablo está tentando tu corazón con empezar a predicar mensajes que sean más antropocéntricos para poder traer más personas, para que los que ya tienes comiencen a encantarse otra vez. Hermanos, no nos corramos de los principios escriturales, de verdad. Miren, vamos a aplicar esto a la iglesia. Dios manda a través de su palabra, pero muchas veces, según nuestra conveniencia, torcemos su palabra y la acomodamos para nuestros fines. Mire, sabemos que Dios manda a las mujeres obedecer a sus maridos. No les dice, mira, obedézcanlo en la medida que estén de acuerdo a lo que ustedes piensan. Tampoco les dice, mire, obedézcanlo siempre y cuando él se comporte de esta y de esta forma. Solo les dice, obedeced a vuestros maridos, respétenlos. Hombres, no les dice, mira, ámala, siempre y cuando ella esté arregladita, esté bonita. Ámala siempre y cuando tenga medidas esculturales. Ámala siempre y cuando ella haga lo que tú deseas y se comporte como tú quieres. Solo les dice, ámala. Y refuerza el concepto y le dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe cómo amó Dios a la iglesia? Sacrificialmente. Día con día, Jesús se sacrificó por nosotros. Así debes tú, hombre, sacrificarte por tu familia, por tu esposa. Jóvenes, respeten a sus padres, hónrenlos. No tengan conductas que traigan deshonra a su familia. Yo sé que hoy día no está muy de moda y quizás ni siquiera los que me están escuchando, los más jóvenes, saben lo que significa honra. Porque es una palabra que prácticamente está por allá
guardada en el baúl de los recuerdos, pero la palabra de Dios dice, honren a sus padres. Y hay una promesa del Señor para que sus días sean alargados en esta tierra. ¿Y sabes qué? Mira, voy a hacer este pequeño paréntesis para ti, joven. Estos son temas que vamos a ir también desarrollando en las reuniones de jóvenes que prontamente vamos a comenzar a tener. Pero mira, ¿por qué les dice para que tus días sean alargados en la tierra? Sacando el misticismo que pueda ir asociado a esto, hay una aplicación súper básica. Cuando tú tienes muchos conflictos en tu vida, está probado científicamente que tu cuerpo se estresa. Y un cuerpo con estrés se llena de toxinas y comienza a fallar. Y cuando comienza a fallar, la vida de esa persona se acorta. Si tú no honras a tus padres, si tú tienes conductas siempre de conflicto, de choque con tus padres, vas a vivir en permanente conflicto, y el permanente conflicto trae estrés, y el estrés trae muerte. Trae una vida cortita. Y mira, el Señor en pocas palabras te dice, honra a tu padre, porque esto va a traer bendición, va a traer placer, va a traer bienestar a tu vida. Y ya podemos, ¿no es cierto?, ver científicamente, biológicamente, lo que trae el placer y cómo ayuda a la salud. Pero, amigo, en serio, joven, honra a tu padre y a tu madre. Hay sabiduría en la palabra del Señor, hermanos, en los principios escriturales. No creamos nosotros que vamos a descubrir América, ¿no es cierto? Y estamos descubriendo una nueva revelación. Yo sé que hay iglesias que gustan de esto, y que el rema de Dios y el logo de Dios, ¿no es cierto? La palabra viva del Señor y la palabra fresca del Señor es el rema, y el logo de Dios es la palabra muerta, la que está ahí, que no te habla. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Es así como las iglesias comenzaron a apartarse de los principios escriturales. Es así como el profeta prestó oídos a la tentación y convenientemente volcó su corazón y le dio la espalda a Dios. Es así a través de estas doctrinas mañosas que comienzan a tergiversar la palabra del Señor, que comienzan a manipular la palabra del Señor. Es como las iglesias comienzan a dar pequeños pasos, alejándose de la senda del Señor, alejándose de los principios escriturales. Hermanos, ya vamos a ir terminando ya. Muchas iglesias han tomado doctrinas que no siguen los principios escriturales. La doctrina de la prosperidad, la de raíces de amargura, la de la lucha espiritual y tantas doctrinas. La doctrina del alma que duerme. La doctrina del hombre carnal. El cristiano carnal. ¿Cuánto han escuchado esa burrada? Un evangelio social. Puras burradas. Mentiras del diablo. Levadura en medio del pan. Hermanos, es momento de tomar y volver a los principios escriturales. Si tú te mantienes en esos principios, te mantienes en la voluntad de Dios. Mira, vamos a leer finalmente Gálatas capítulo 3, verso 1. Va a aparecer aquí en la pantalla como de costumbre. Ya está. Bien, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermanos, este no era un problema solo de la iglesia en Corinto. Mira, ahora le está escribiendo a los Gálatas, a la iglesia en Galicia. El apóstol Pablo está diciéndoles, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién? ¿Cambiamos de cámara? ¿Quién fue el que abrió sus ojos y les mostró una nueva realidad con luces destellantes? ¿Quién fue el que les mostró un escenario rimbombante con pantalla
gigante, grande como la de los cines, ¿no es cierto? Con unos efectos multimedia, unas chispas que vuelan, luces de colores en los escenarios. ¿Quién os enseñó ese camino que los apartó de la senda antigua? ¿Quién os fascinó? ¿Quién los engatusó? Ustedes, les dice, mira, ustedes, no le está hablando cualquiera, le está diciendo, mira, ustedes que vieron a Jesucristo crucificado, ustedes que se les enseñó, se les presentó claramente a Jesús, el poder de la cruz, el poder de Dios, a través del sacrificio en la cruz. ¿Quién les mostró otro camino? Hermano, la palabra de Dios dice, si viniera un ángel del cielo y os hablara, les presentara otro evangelio, ese evangelio sea maldito, sea anatema. Hermano, ¿quién te presentó otro evangelio? Guarda, observa los 10 mandamientos. ¿Quién te dijo que no están vigentes? ¿Quién te dijo que los 10 mandamientos ya no corren? Mentira del diablo, para que no cumplan la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos están plenamente vigentes y son la medida por la cual Dios te juzga. Es cierto que abogado tenemos en Cristo Jesús, pero no es que estábamos en el tiempo de la ley y ahora en el tiempo de la gracia. Siempre hubo gracia. Abraham alcanzó misericordia por la fe y él vivió en un tiempo sin ley. Hermanos, David pecó una y otra vez y él vivió cuando ya existía la ley de Moisés. Mas alcanzó misericordia y perdón de Dios por la gracia de Dios. Siempre ha existido la gracia de Dios. Es una patraña del diablo separar en dispensaciones. Hermanos míos, que no os engañen, que no te engañen. Dios no puede ser burlado. Hermano, mira, ¿quién les mostró este camino? Diciéndoles que la ley de Dios ya no hay que observarla, no hay que guardarla, hay que botarla al tarro de la basura, era para el Antiguo Testamento. Hermano, Dios sigue hoy día, año 2024, siglo XXI, diciéndote que ningún adúltero tendrá entrada en el reino de los cielos, que ningún mentiroso tendrá entrada en el reino de los cielos, que ningún idólatra tendrá entrada en el reino de los cielos. Esos son los 10 mandamientos. Es cierto que no debes cumplir los 10 mandamientos para poder ser salvo, porque ahora somos salvos por medio de Cristo. Pero la ley de Dios es la que nos muestra, es esa luz que Dios pone sobre nosotros para mostrarnos el pecado en nosotros. Hermano, este es un tema largo para explicar sobre la ley y los 10 mandamientos y la gracia del Señor, su misericordia. Pero quiero que hoy día te quedes con este mensaje, hermano mío. El que esté firme, mire que no caiga. Examínate a ti mismo, a ver si estás en los caminos de Dios. No te apartes de los principios escriturales, porque así como se apartó el profeta de Judá, y su castigo fue morir, y no poder volver a su tierra ni a los suyos, así también pueden ser las consecuencias para ti. Hay un tiempo todavía para ti, hay esperanza. Dios tiene la mano extendida para ti. Arrepiéntete de dejar los principios escriturales, arrepiéntete de tus malos caminos y vuelve a la senda antigua, vuelve a los principios de la Biblia. No te apartes, que la palabra del Señor no se aparte de tu boca, ni de tu camino, ni de día, ni de noche. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor amado. Nos faltó tiempo, Señor, para poder analizar y hacer una meditación con respecto, una reflexión con respecto al rey Jeroboam, Señor, donde podemos ver, Señor, el carácter de un hombre pecador,
de un hombre inconsciente que su entendimiento ha sido entenebrecido, Señor, sus ojos han sido vendados, Padre. Y sin duda hay muchos así dentro de las iglesias, Señor amado. Padre, pero no tenemos el tiempo, Señor.